Stop my video. Probando, probando. Bienvenidos todos a Schoenstatt 101. Bienvenidos todos a Schoenstatt 101. La intención de estas conferencias es dar una introducción a Schoenstatt. El diácono Ronald Rojas estará dando estas conferencias cada segundo viernes del mes y por las próximas 3 secciones, enero, febrero y marzo, segundo viernes del mes, el diácono nos da una introducción sobre lo que es el ideal personal. Welcome all. This is the desire for Schoenstatt 101 is to give an introduction to some of the spirituality, methodology, understanding within the Schoenstatt movement. For the next 3 second Fridays of the month, every second Friday of the month, Deacon is going to be providing some introduction to Schoenstatt. The next 3 second Fridays in January, February, March, he's going to be covering the topic of personal ideal. So let's give a little introduction here for those who may not know who my dad is. He's served as a deacon for more than 30 years. 30 years of military service, a retired colonel from the Air Force, as a doctorate in business administration, an author of multiple books, professor at universities and seminaries, an international speaker. He's married for 47 years with 5 children and 10 grandchildren. My dad. Una pequeña introducción de mi papá. Mi papá lleva más de 30 años de servicio como diácono.
30 años de servicio militar, ya retirado de las Fuerzas Aéreas como coronel. Tiene un doctorado en administración, es un autor de múltiples libros, profesor en universidades, en seminarios, ha dado conferencias internacionalmente, casado por 47 años, padre de 5 hijos, 10 nietos, de la cual ahí me incluyo yo como uno de sus hijos, diácono Ronald Rojas, mi papá. Ahí tengo unas pocas de fotos. Mi papá cuando era jovencito, ahí 50 años atrás, en el medio la foto de mis padres cuando se casaron en el santuario de Schoenstatt en Cabo Rojo, y aquí también la foto de matrimonio de mis padres, miembro de la familia, miembro de la Father Joseph Kentenich Pedagogical Institute, pedagogía, ¿cómo es? Instituto Pedagógico del padre José Kentenich. Más de 50 años en el movimiento, ha dado numerosas conferencias, retiros, talleres para líderes. Recientemente dio unos 24 conferencias pequeñitas en el encuentro con el padre de 8 a 10 minutitos. Estoy seguro que algunos de ustedes ya han escuchado algunas de ellas. Y pues, sin más esperar, aquí presentamos al diácono Ronald Rojas. Pues una vez más, bienvenido, el diácono Ronald Rojas, mi papá, y gracias por compartir con nosotros tu gran sabiduría. Thank you, Deacon Ross, for being with us and for sharing your great wisdom in regards to Schoenstatt with Schoenstatt Tampa Bay, and those who are able to log in national-wise, international-wise. So thank you for being here. Déjame ponerte como co-host ahora. Okay. Mira, a ver si puedes ahora poner tu presentación. Got it. Okay. Ahí estamos. Bueno, pues es una alegría poder compartir con ustedes, especialmente algunos fundamentos sobre el movimiento de Schoenstatt. It's a pleasure for me to be here with you and share with you some of the fundamentals, some of the basics of Schoenstatt as part of your formation. Por los próximos 3 meses, ahí ustedes pueden ver la fecha del 8 de enero hoy, febrero 12 y marzo 12. Quería dedicarle tiempo a hablar sobre ideal personal porque recuerdo una sesión anterior que di, había mucho interés y quería entonces aprovechar que el Padre Carlos me invita a estas sesiones, pues entonces hablar un poco sobre ideal personal. So what I'd like to do is talk a little bit about Schoenstatt 101 and some of the fundamentals of Schoenstatt, but also I made a commitment, and the last time I spoke to this audience to talk about personal ideal. So what I want to do is dedicate the next 3 sessions, which basically is January 8th, which is today, of course, February 12th and March 12th, to personal ideal. It is a very, very complex concept. It can be done in a simple way. And that's what we want to do tonight, just familiarize everybody with what is personal ideal. Y yo sé que el tema de ideal personal es bastante profundo, pero hay que comenzar por algún lugar. Y entonces el mejor lugar para comenzar es con una serie de discusiones para familiarizarlos con el ideal personal. Estoy seguro que algunos de ustedes ya están mirando las fotos, a ver si ustedes están ahí en esa foto, en esa visita al santuario en Homestead. Una de las cosas que quiero anticipar es que hay necesariamente que entrar en profundidades. Y entonces la palabra que se usa mucho es duc in altum, que quiere decir esa imagen en Lucas 5:4, donde Jesús le dice, mira, lancen la barca hacia el lago y tiren ahí las redes al hondo. La imagen de duc in altum lo que quiere decir es que de vez en cuando hay que buscar profundidades. Y en una de esas profundidades, ideal personal, el tema de ideal personal es una de esas profundidades porque básicamente nos estamos acercando a la manera en que Dios pensó en cada uno de nosotros. So this topic of personal ideal does bring about some depth. And the way to express that depth is with this Latin phrase, duc in altum,
which relates to Luke chapter 5, verse 4, when Jesus asked his disciples to take the boat out into the lake and cast your nets into the deep. It doesn't mean that we're going to stay in the deep all the time, but I want to make sure that everybody understands that, the content that we're about to discuss has depth. Today's presentation, again, is just an overview. So I don't want anybody to get scared. I don't want anybody to get a headache because of, the theological or philosophical depth that's being discussed. For the most part, we're just going to do an overview. Así que la presentación tiene profundidad, pero recuerden que hoy es solamente un vistazo, así por encima de lo que es ideal personal. Por supuesto, los slides que voy a estar presentando tienen mucha más profundidad, o sea que el que quiera pueda regresar al video y entonces leer con detenimiento cada uno de los contenidos, pero voy a hacer solamente comentarios breves sobre muchos de esos slides, a pesar de que los slides tienen mucho contenido. So despite the fact that the slides that are being used today will have a lot of content, I really want to do an overview more than anything else. So if there's any interest in really, diving deep into a lot of these topics, you have the recording, so you can just replay the recording and read the content of the slides in a lot of detail. So, típicamente para aprender y para dilucidar y comprender el ideal personal, hay tres modos de aprendizaje. Es básicamente estudios independientes, donde la persona pues adquiere no solamente los conocimientos sobre ideal personal, sino que también trabaja para descubrir su ideal personal. Estudios en grupo o estudios estructurados como talleres mensuales. Quiere decir que son como unos 12 talleres. Quiere decir que se lleva a cabo casi un año completo en lo que se aprende y se descubre el ideal personal. So the three learning modes for discovering and for the fulfillment of the personal ideal. One is through independent study, and that's basically just taking a book or taking some slides or some knowledge and going off on your own to try to discover what is your personal ideal. There's also another learning mode, which is group study. If they're formed in different groups that are interested, then we can dedicate some time and go in a lot more depth and basically tutor the entire group towards personal ideal. Or there's also a third option, which is the structured workshops. Now, the structured workshops are a series of 12 workshops. So that basically will take a group month by month throughout an entire year to be able to work their personal ideal. Pero como ven, las sesiones de hoy es solamente una familiarización con el ideal personal, hablar un poquito sobre las perspectivas de la iglesia, definición de lo que es persona, y entonces hablar un poquito sobre lo que quiere decir el nombre ontológico. Y claro, hay que usar el término un poco teológico, pero vamos poco a poco hacia ello. Entonces, la segunda sesión, que sería en febrero 12, hablamos de algunas técnicas posibles para descubrir la idea personal. Y finalmente, la tercera sesión, hablamos de integración y validación. So the way that I've structured these sessions in Schoenstatt 101, just to familiarize with the basics of personal ideal, first talk about the church view, and then talk about a little bit of definition of what a person is from a theological point of view, and then talk about the ontological name. Again, it's just a term. We'll talk about that in a little bit. But then when we go to the session, to the second, or to the next sessions, we'll be talking about discovery techniques, and in February 12th, and we'll also be talking about integration and validation. In other words, how to discover, how to convert what you have into a phrase for your personal ideal. And that we'll discuss on the 12th of March. So that's what we have planned, at least for the next 3 months, as we talk about Schoenstatt 101. So ahí tenemos por lo menos temas para los próximos 3 meses para lo que estamos considerando aquí como Schoenstatt 101. Antes de entrar a ideal personal y el detalle de ideal personal, siempre ha sido valioso para mí en talleres pasados hablar sobre las predisposiciones y dar algunas advertencias con respecto al ideal personal. So every time I do one of these workshops or familiarization sessions, or I work with the groups, I always find it valuable to discuss a little bit some of the predispositions and some of the precautions that are involved when you do personal ideal, because again, we're talking about something spiritual, so we have to be very careful. Primero, lo ven ahí, descubrir con cierta claridad el ideal personal es un largo proceso.
Es un proceso de toda la vida, pero con esos pasos iniciales, casi siempre se tardan entre 12 a 18 meses. Hay personas que tardan más, hay personas que tardan menos, pero me doy cuenta de que esto es un proceso que tarda mucho. So the discovery process of a personal ideal can take a long time. Most of the times that I've seen, at least in experience, is between 12 and 18 months. So you can see that we have to pace ourselves to be able to discover this carefully. Siempre el ideal personal será una aproximación, pero siempre será valiosa. In other words, the effort that we do to discovering our personal ideal will always be an approximation, because how can we fully discover what God has in his mind? So we're trying to uncover the best we can, or discover the best we can, the image and the idea that God has for us as he created us. Ahora, la efectividad de las sesiones, y especialmente estas también, es una función de cuán serio eres con tu autoeducación. En otras palabras, no solamente se trate de algo teórico, sino que también tenga práctica. En otras palabras, que cada uno de nosotros encuentre momentos en que puede verdaderamente aplicar esto a nuestra vida diaria. So the effectivity of these sessions is related to the self-education effort that you have. If you're pretty strong in yourself as a habit, self-education, you're looking at your character, you're looking at trying to overcome difficulties and limitations in your life, you're trying to aspire to be holy, then that is an effort that is going to help as we discover the personal ideal. So esto de ideal personal verdaderamente es un proyecto de toda la vida. Nosotros estamos aquí en el paso solamente de hablar de descubrir el ideal personal, pero también hay un proceso de validación y el proceso de realización. Quiere decir que verdaderamente es un proyecto de toda la vida. So just a reminder that this is a lifelong effort. This is not just, 3 sessions and that's it. It's going to take time to discover, rediscover, validate, and fulfill. So it's going to take quite a while. Entonces siempre hay la tentación de tratar de hacerlo todo rápido. Y entonces lo que pasa es que hacerlo todo rápido crea confusión en el proceso de descubrimiento, porque entonces se añaden cosas que son verídicas, pero también cosas artificiales. Entonces hay que tratar de desenredar lo artificial con lo válido para tratar de llegar a la idea personal. Cogiéndolo suave, pues entonces hay la oportunidad de minimizar esas intervenciones que lo que hacen es estorbar. So some people try to really run really fast to try to get their personal ideal. And, in the past, I've seen that trying to accelerate the process artificially creates confusion, because sometimes you add things that are artificial, that are not truly validated. And what that does is those items that you're already validated as part of your personal ideal get mixed with those that are artificial, and it just makes it harder. So my recommendation is always to take your time as you go through this process of trying to discover what is your personal ideal. Esto requiere mucha investigación y requiere mucha reflexión, mucha introspección y mucho diálogo, especialmente oración, porque verdaderamente estamos tratando de ver qué Dios quiere para cada uno de nosotros. So this is going to take a lot of time of, research, dialogue, prayer, to be able to discern what God had in mind when he created each one of us. So this also presumes that you are in contact with the realities of the spiritual world. In other words, with divine providence, because God wants to communicate to us what is our true selves, but we have to be in the right disposition to be able to listen. Por lo tanto, presume aquí un crecimiento de parte de todos nosotros en el mundo sobrenatural, especialmente nuestra fe en la divina providencia, porque básicamente estamos pidiéndole a Dios que clarifique para nosotros cuál es la intención que Él tuvo al crearnos. El ideal personal también presume el conocimiento de la espiritualidad de Schoenstatt, porque este concepto de ideal personal no es único a Schoenstatt. Es como veremos adelante, un concepto que la iglesia tiene claro, pero que ideal personal para nosotros está asociado con nuestra espiritualidad, y en eso podemos hablar más adelante. So this presumes some knowledge of Schoenstatt spirituality, because the idea, this personal ideal concept is not unique
to Schoenstatt. The church recognizes the basic concepts of what we call personal ideal, but the difference for us is that it's integrated into the Schoenstatt spirituality. So knowing a little bit about Schoenstatt spirituality and using the spirituality as a context for personal ideal is essential. Now, we haven't talked about Schoenstatt spirituality yet, but in the future, we can talk some more about it in some of the Schoenstatt 101 sessions. Se espera entonces que el ideal personal sea como la piedra angular de la vida espiritual. Y no solamente piedra angular, quizás el mejor ejemplo es decir como la brújula, compass, que da la dirección correcta. So the idea is that, you know, this idea of a personal ideal is expected to be a cornerstone of your spiritual life. And I think a better analogy would be to say it is like a compass that will provide you a true direction, a true north. And that true north obviously is in direction of God. Yo siempre recomiendo que los que quieren comenzar este proceso, que lo hagan por escrito, porque son tantas y tantas y tantas las piezas, tantas las experiencias, tantas las inspiraciones, tanto que se va coleccionando sobre la propia persona, que cuando llegue el momento de tratar de cogerlo todo y mirarlo como un todo, si uno no tiene frente así, y uno no tiene algo escrito que uno puede validar y ir para adelante y para atrás, se hace mucho más difícil. Es como decir, coger un rompecabezas que tiene 1000 piezas y tratar de ponerlas todas juntas. O sea, que son muchas las piezas que hay que ver, especialmente ya para nosotros un poquito mayores que tenemos más experiencia en la vida. Todas esas experiencias son como piezas de rompecabezas que hay que tratar de ver cómo Dios habla a través de esas piezas para entonces ver cuál es el ideal personal. So I always recommend that you have a notebook or that some form of written format for this discovery process. The analogy that I use a lot is, you know, a 1,000-piece puzzle. You know, it's very complex. You have to have all the pieces in front of you. If for some reason you have so many experiences that you're trying to use just your mind for them, you're going to miss some key pieces. So I always recommend that you have these pieces, and we'll be talking about them as we move forward. But we have all these pieces of who you are, all your experiences, all your insights, all those inspirations that you receive from grace, that you have them somehow written. So when it's time to start composing and putting everything together, you have everything evident in front of you, and it's a lot easier to start connecting those pieces. Una de las cosas que también valen advertir es que la continuidad de las sesiones. En otras palabras, alguna persona que viniera a la segunda o la tercera sesión sin por lo menos escuchar la grabación de la primera sesión va a estar un poco perdido. Es como la persona que entra al teatro, pero entra como que media hora ya la película comenzó. Como que van a ocurrir cosas en la película que no va a entender porque no estuvo presente en los primeros 30 minutos de la película. Así que siempre recomiendo que lo más posible, si no pueden estar en vivo como están ahora, que por lo menos tengan la oportunidad de escuchar y de ver la grabación. So continuity is going to be essential here because each one of these sessions is going to be building on each other. So if you can't attend a session, you can always go back and search for the recording, and from the recording itself, you can catch yourself up to date. The difficulty here is like if you entered into a movie and you entered, let's say 30 or 35 minutes after the movie started, you know that you've missed certain parts of, you know, that may be essential for understanding what's happening later in the movie. So I always recommend as much as possible for the sake of continuity that you either attend the sessions if you can, there are only 3 sessions, or if you can't, that at least then you go into the recordings. Ok, pues vamos entonces al detalle. So, aquí pueden ver la lista completa de todos los talleres que son necesarios para el ideal personal. Here you can see a full list of all the workshops, and you can see there are 12 workshops. You can see some of their titles. You can see as well that, you know, my idea is to have them or at least conduct them once every month. If we were to do it in the traditional mode, which is, you know, a month by month basis. Pueden ver aquí la lista de los talleres.
ven que son 12, pues típicamente la manera estructurada sería entonces discutir cada uno de esos temas a profundidad, pero mensualmente. Y entonces, como ven, ya al final, pues entonces en el taller 11, en el taller 12, ya la mayor parte de las personas tendrán ya una buena idea de cuál es su ideal personal y estarían listos para seguir adelante con su vida espiritual. So, una de las preguntas que casi siempre me hacen es que ¿esto de ideal personal es invento de Schoenstatt o es algo que la iglesia también reconoce? So, one of the questions that I get a lot is, is this idea, the concept of personal ideal, is this unique to Schoenstatt or is this kind of like, what does the church think about this? So, lo que quiero hacer es un poquito hablar sobre pronunciamiento que ha hecho la iglesia con respecto al concepto de ideal personal y entonces hablar un poquito, dejar para otras sesiones las definiciones formales de ideal personal. So, si vamos directamente a donde estamos con el documento, la exhortación de los laicos, Christi Fidelis Laici, ustedes pueden ver ahí los subrayados que son elementos de lo que describimos nosotros como ideal personal. So if you look at Christi Fidelis Laici number 58, which is basically talking about the same elements of personal ideal as we recognize it in Schoenstatt. Primero, que es un llamado. You can see it there. First of all, it's a calling que está asociado, que tiene vocación y misión de la persona, which is associated to the vocation and mission of the person, and identifies and defines the dignity and responsibility of each one of us. Y definitivamente define la dignidad y responsabilidad de cada uno de nosotros. So you can see in the second paragraph, it's a little more specific. It says that God has thought of us and has loved us as unique individuals. En otras palabras, vemos también ahí, en ese párrafo de esta exhortación a los laicos, vemos que también Dios, en efecto, nos ha pensado desde la eternidad y nos ha amado como personas únicas e irrepetibles, llamándonos a cada uno por nuestro nombre. So you can see as well on this section, number 58, you can see that it says that, God calls each one of us by name. So we have to figure out what does that mean, calling me by name? Y también hay que ver que solo a través del desarrollo histórico de nuestra vida, de los acontecimientos, es que se descubre el ideal personal o se descubre esa realidad de vocación y misión. So only through the unfolding of our history of our lives is how we discover this vocation and this mission. So ustedes pueden ver luego con más detalle, pueden leerlo todo, pero solamente quiero dar así a modo global que sí, el concepto de idea personal ya está reconocido en la iglesia. So I don't want to go in detail to read all this because you can read it later. But what I want to do is give you just a flavor, just a sample that yes, the church does recognize personal ideal, what we know as personal ideal, as a valid concept within the church. Pero también tenemos algunos pronunciamientos de los papas, de los santos padres. Ahí tienen, por ejemplo, el de San Juan Pablo II, y lo que quiero enfatizar ahí es lo último, donde dice el hombre es único y irrepetible, eternamente ideado y eternamente elegido. También son elementos de ideal personal. So another way to look at the church's understanding of personal ideal is through the popes and popes' pronouncements. And you can see here St. John Paul II, if you look at the very end there of that quote, he does recognize that each of us is unique and unrepeatable, someone that is eternally contrived and eternally chosen. And again, it goes through this concept of called by name, which we have to talk a little bit more about. También ven que San Juan Pablo II al final habla que cada uno es llamado nuevamente por su propio nombre. Así que hay que hablar un poquito más de qué quiere decir eso de propio nombre. Pero no solamente es San Juan Pablo II, sino también podemos ver lo que dice Benedicto XVI. Aquí lo que quiero enfatizar nuevamente está en rojo, que somos el fruto de pensamiento de Dios
Y el descubrimiento de esta realidad es lo que cambia verdadera y profundamente nuestra vida. Y habla no solamente del pensamiento de amor de Dios, sino también lo que implica reconocer y trabajar hacia el ideal personal. So what we look here is we see Benedict XVI. We have this quotation, the cite from him, but I just want to emphasize again, we see it in red, fruit of God's thought, that each one of us is a fruit of God's thought. And not only that the discovery of this reality is what truly and profoundly changes our lives. So it talks about the implications of using your personal ideal for your spiritual life. And of course, we also have something a little more recent from Pope Francis. When God calls a person by name, again, we're talking about calling by name, he reveals at the same time his vocation, his plan of holiness. En otras palabras, tenemos ahora al Papa Francisco, un mensaje a la Jornada Mundial de la Juventud. Cuando Dios llama por el nombre a cada persona, se revela al mismo tiempo su vocación y su proyecto de santidad. Nuevamente estamos hablando del ideal personal como vocación y proyecto de santidad. So we are talking here about personal ideal in terms of, a project of holiness or his plan of holiness. So después de haber hablado y por lo menos comentado sobre esta frase, lo que sigue es hablar un poquito sobre qué significa eso de llamarme por mi nombre. So one of the things that we have to clarify is we reviewed many of these quotes is to define or to at least, discuss what does it mean to be called by name? And that's basically the next step. So I'm looking here at the Catechism. I'm looking at number 2158. And again, it says, the name is the icon of the person. In other words, the totality of who we are is in that name. Aquí estoy mirando el catecismo, el número 2158, y me dice que el nombre, si me van a llamar por nombre, el nombre es la imagen de la persona y es la imagen total de la persona. Quiere decir que lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, y lo que no conocemos de cada uno de nosotros, es parte de esa imagen total. So what we know about ourselves and what we don't know about ourselves, we're talking here about the totality of the person, and that is the name, that is the icon of the person. So when God calls you by name, that's when you really exist. En otras palabras, cuando Dios nos llamó por nuestro nombre, es cuando realmente nos creó. Así que existimos una vez que nos llamó por nuestro nombre, en su propia voz, en la creación, en el tiempo eterno. So when God called us by name, that's when we existed. We existed in his heart. We existed in eternity. Now, the time has not come for us to be, on earth yet, to be embodied in earth, because part of that calling and part of that, calling us by name requires a specific moment in time. Cuando Dios nos llama desde la eternidad, que existimos desde la eternidad, está esperando ese momento en historia en la cual nosotros nos convertimos en carne y hueso para realizar esa imagen o esa imagen de lo que somos como personas. So this is the point where I stop a little bit to see if anybody has a headache. I hope nobody has a headache yet. I know that this is a little bit intense, but I just want to remind you that we talked about Duc in altum. In other words, this is going to go a little bit deep, but I just want to make sure that nobody has a severe headache. If you need to, you can turn the volume down or you can come back to the recording later. En este punto es casi siempre donde alguien me dice, diácono, aguántese que ya tengo dolor de cabeza. So, la idea no era crear dolor de cabeza, pero le di una advertencia al principio de la presentación de que muchos de estos temas son temas profundos y ven que estoy solamente pasando por encima de algunos de estos temas y por supuesto pasando por encima de algunos de estos temas ya se ve que hay profundidad
Y espero que nadie tenga dolor de cabeza. Si tienes dolor de cabeza, pues le recomiendo tomar una aspirina o haga algo. Pero casi siempre este momento es que es donde las personas empiezan a decir, ay, tengo que coger un poquito de aire, porque verdaderamente es profundo. Pero recuerden que hemos tirado la red hacia lo hondo. Y entonces la red no se va a quedar a lo hondo, sino que según vayamos subiendo esa red, va a haber muchos peces, como decimos. So again, the warning of, ducing altum, which is, cast your net into the deep. And of course, this is the deep, but it doesn't mean that we're going to stay here in the deep all the time. So no worries about headaches. We can just go ahead and, move forward. The important thing here is that you're able to capture some very good fish. Father Carlos, I think you want to say something? Carlos, ¿quieres decir algo? No, dando eco a ese bonito entendimiento de que Dios creador, cuando Él piensa en el nombre de nosotros, es que venimos a la existencia. El Dios que al pensar y decirlo, somos creados. I think that's such a powerful image, that when God, the Father, the Creator, when He thinks or thought of our name, boom, we came into existence. And to understand that the ideal, the personal ideal, is that name that God spoke that called me into existence. How powerful and how necessary for everyone to deepen in the understanding of their own personal ideal, so as to live out that call, that mission, that idea that God had for each one of us. Importante poder profundizar en el ideal personal. Pues si ese es el nombre que Dios llamó para crearnos en existencia, ahí está todo nuestro propósito, nuestra misión, la razón por la cual crecemos. Así que de seguro hay que seguir profundizando, ducing alto y tomarse su pastilla y echar para adelante. Padre Carlos, me pregunto si en Facebook o si aquí hay algunas preguntas o algunas observaciones que alguien quiera hacer en este punto. Por ahora no veo ninguna pregunta, Okay. pero si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo y estoy pendiente. The reason I'm asking is if anybody has a question or a comment or would like to say something or would like for me to repeat something, please go ahead and include it there in the chat box. I'm not looking at the chat box because as you can imagine, this is a little bit complex, so I'm just focusing on the slides. But at the very end, we can also allow some time for questions or comments if you have them. Así que también al final podemos tener la oportunidad de si hay algunas preguntas, algunos comentarios, y entonces, o si hay material que hay que revisitar por alguna razón, que lo podemos hacer. Pero por ahora, ya después de este respiro, entonces hay que seguir adelante. So let's talk about what is the name. What does that mean of being a person? Everybody's called by name. The name is the image of the person, but what does that mean to be a person? Así que si el nombre es la imagen de la persona, hay que hablar específicamente de qué es la persona. Interesante que en el hebreo no existe la palabra persona. El concepto de persona surge del griego y surge del teatro griego, donde las personas se ponían una máscara y adquirían una cierta personalidad, una cierta persona. Por lo tanto, en el griego surge este concepto de persona, pero persona se define porque hay una interrelación con otro. Yo soy persona porque puedo relacionarme con otro. Si no hubiera necesidad de relacionarme con otro, no hay necesidad de ser persona. So this idea of person, the concept of person, it's interesting that in Hebrew, doesn't have a term for the concept of person. The concept of person emerged from the Greeks and from Greek theater, because during the theater, the actors, when they would put their mask on, they would refer to, when you had the mask on, the personality or the person. So that's where this concept came up. Not that we have masks on all the time, although it's possible that some of us may have different masks, but the concept itself of person came from the Greek. And they were the Greek that basically evolved, and the philosophers and the theologians took advantage of this concept to explain the Trinity itself. Así que the person is defined by relationships. In other words, I'm a person because I can relate. If there's no need to relate, there is no need to person. So the fact that we relate is inherent to being a person. Hubo un debate en la iglesia primitiva
especialmente con la imagen de Cristo. Cristo, una persona o dos personas, una naturaleza o dos naturalezas, lo divino y lo humano. Y se resolvió diciendo, mira, Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Recuerden que la definición de persona es que puedo relacionarme con el otro. Y el Cristo se relaciona con la Trinidad y a la misma vez se relaciona con nosotros. En otras palabras, que esa relación divino y humana, que es esencial para definir lo que es persona. So the early church had a debate with respect to Christ. Are we talking about one person or two persons? Are we talking about one nature or two nature? Are we talking about, how do we reconcile, him being divine and human? So what is the approach that we should take? And the taking advantage of this concept of the Greek of person, they said, no, Christ is one person with two natures, a divine nature and a human nature. And because the definition of person is that I can relate to other, you can see how Christ relates to the Trinity, but at the same time, Christ relates to us. So that defines him as a person. And it just emphasizes the aspect of, I'm a person because I can relate. Así que la naturaleza humana no es solo representar, no solo puede representar lo que es una persona. En otras palabras, no puedo depender solamente de mi naturaleza humana para definirme como persona. So, a person, we cannot use our human nature just as persons to define ourselves as person, because we share, a soul. There's a divine part of us in us, so to speak. So we have, an element that is divine, just trying to define us as humans based on our humanity alone, on the flesh and bones, so to speak, on our own intuition, our own will, our own rationality, would be incomplete, because the soul would be missing from that. We in terms of how we can relate as persons, can relate to persons in the natural world and in the spiritual world as well. Así que la naturaleza humana sola no puede representar lo que es una persona. Una persona significa aquello que es más perfecto en la naturaleza, y nuestra naturaleza es una parte de cuerpo y una parte de alma. Esa es nuestra naturaleza. So we are both natural body and supernatural soul, and that is our nature. That's who we are. That is who we are as persons. That's how we relate. Así es que nosotros entonces como personas establecemos las relaciones interpersonales a través de tanto el cuerpo como el alma. El cuerpo en términos de un buen abrazo, el alma en términos de la simpatía, de la sintonización que tenemos el uno con el otro espiritualmente, pero por sobre todo con el mundo sobrenatural. So being a person is rooted in the image of God, the imago Dei, the image and likeness to God. En otras maneras o de otra forma, ser persona está arraigado en la imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Así es que ser persona es básicamente una interrelación, pero esa interrelación de dónde nos llega de ser imagen y semejanza de Dios. So this being person that can relate to others is being rooted in the imago Dei, into the image and likeness of God. And where does that come from? That comes from Genesis. When we talk about the image, we're talking about a representation. When we talk about likeness, we're talking about common characteristics. And we can see that we have a certain representation because of our soul. We have a certain image of God, but also a likeness. There are common characteristics that we share. Not everything. It's not a copy. It's an image and a likeness. Vemos el ser persona está arraigado en lo que se llama la imago Dei, la imagen de Dios. Porque imagen significa una representación. Y una representación no es una copia exacta. Y la semejanza, ¿qué quiere decir semejanza? Semejanza quiere decir que tenemos características comunes. Y tenemos características comunes con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Así es que este ser persona está profundamente arraigado en el concepto de imagen de Dios, imago Dei.
So being person is deeply rooted in this imago Dei, in this being image and likeness of God. Where do we see this? We see this in Genesis, when then God said, let us make mankind to our image and our likeness. Vemos el fundamento en la Sagrada Escritura, en Génesis 1:26, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que cuando miramos la definición de persona como algo en relación con otro, podemos hablar de una triple dimensión. En otras palabras, ¿quién soy? La imago Dei. ¿Cuál es mi vocación o mi misión? Imago Christi. ¿Y cuál es la dimensión comunitaria de mi ser? En otras palabras, ¿a quién pertenezco? So when we talk about the definition of person as a relationship with other, it carries three dimensions. When we talk about imago Dei, we're talking about who am I? When we talk about the dimension of mission, of vocation, of doing, that's the imago Christi. What is my vocation? And we also have a community dimension as a result of the imago Trinitatis, which is who do I belong to? So you can see here that using this image or using this quote from Genesis, you can see here that, we're talking about multiple forms of relationship. Mientras miramos aquí esta cita de Génesis, podemos ver claramente una serie de dimensiones múltiples sobre la persona, pero todos ellos están relacionados con la interacción con otras personas. So, miramos abajo donde dice, humanos reflejan la divinidad de Dios en su capacidad para actualizar las cualidades únicas que han sido dotadas. En otras palabras, que reflejamos la divinidad de Dios en toda la capacidad que vamos descubriendo poco a poco a través de nuestras vidas. So humans mirror God's divinity and their ability to actualize the unique qualities for which they've been endowed. In other words, as we move forward, we can make discoveries about ourselves. As we go through life, there are experiences, there are insights that help us actually, understand what are those, this image of God that we carry in us, this uniqueness that we carry in us. So if we took all those keywords from all that we've said so far, and you can see many of those keywords there: personal calling, from eternity, God's thought, active love, historical development, truly and profoundly changes our lives. If we took all these keywords together and what we discussed so far, we can easily come up with a very simple church definition of what is personal ideal. In other words, it will validate the fact that, the church does recognize the concept of personal ideal. Si miramos las palabras clave o algunas palabras clave de todos los pronunciamientos y de lo que hemos hablado hasta la fecha, mira palabras como llamada personal, único e irrepetible, pensamiento de Dios revelado, desarrollo histórico que cambia verdaderamente y profundamente. Si cogemos esas mismas palabras y tratamos de entre ellos formular una definición, podemos salir con una definición de lo que la Iglesia dice que es ideal personal. Y eso sería lo que deberíamos hacer en este momento. Y ahí tienen básicamente ahí la definición de ideal personal de acuerdo a la Iglesia. Y la pueden ustedes leer en español. Voy al inglés ahora. So this is basically what a definition would look like if I took all those elements, all those keywords that we discussed earlier, and put them into a specific form, into a specific definition. And this is basically the definition of personal ideal if we looked at it from the church perspective. Es el llamado único, personal, único y irrepetible desde la eternidad, como fruto del pensamiento de Dios y acto de su amor, que se revela a través del desarrollo histórico de nuestra vida y sus acontecimientos, y que es lo que cambia verdaderamente y profundamente nuestra vida. So, personal ideal from the church perspective is that personal, unique, and unrepeatable call from eternity as the fruit of God's thought and an act of his love that is revealed through the historical development of our lives and their events,
and what truly and profoundly changes our lives. Lo que hay que pensar aquí es que aquí no se trata de un libreto de teatro o un libreto de una telenovela que Dios ya se inventó y que entonces nosotros tenemos que seguir. No se trata de eso. Se trata del pensamiento de amor que Él tuvo para cada uno de nosotros, que se va a realizar en base a nuestra libertad. Tenemos la libertad de escoger hacerlo o no hacerlo. Por lo tanto, un componente importante del ideal personal es estar libre, estar desatado para poder buscar y realizar ese pensamiento de amor de Dios. So one of the things that we have to talk about here is, this is not some script like a movie script or a play script that we have to follow. This is God's idea, from eternity of who we are. And that will only be fulfilled as we fulfill it, because it depends on our freedom to be able to fulfill it. So this is not something that, God, give me the playbook and I'll go ahead and do everything according to that. That's not the case. The case is that we have to deliberately take action in our lives and to be able to fulfill this idea that God has for us. Bueno, lo que sigue ahora es, hemos hablado del ideal personal desde el punto de vista de la iglesia, pero todavía no hemos hablado de por qué Schoenstatt lo hace único de ellos. So at this point, we have to ask the question, okay, we did talk about how the church defines or looks or perceives this idea, the concept of personal ideal, but why is this unique to Schoenstatt? Well, we're going to have to leave that one for some other sessions. Es como la telenovela. So, no vamos a hablar de por qué Schoenstatt lo hace único. Eso lo dejamos entonces para una próxima ocasión. Realmente lo que quería hacer hoy era sencillamente familiarizarnos con algunos conceptos básicos para entonces entender la idea personal. So all I really wanted to do today was just, a basic overview of what, the personal ideal is, particularly from the church's point of view. And in our next session, we can talk about some of the discovery techniques. We'll talk about definitions and discovery techniques in February. And of course, in March, then we'll talk a little bit more about how to actually find the personal ideal. Así que en la sesión segunda, vamos a hablar un poquito más sobre definiciones de por qué es tan importante para Schoenstatt y entonces algunas técnicas para descubrir el ideal personal. Y entonces también en marzo ya estaríamos listos para hablar entonces de la integración y validación, en otras palabras, cómo formular todo lo que hemos hecho hasta la fecha, todo lo que se ha descubierto hasta la fecha del ideal personal, cómo ponerle una pequeña frase que pueda ser como una luminaria para nuestras vidas espirituales. So that's all I had for this evening. I know that there may be some questions, and if there are any questions, I'd be glad to take them. But again, I hope you don't have a headache, but at the same time, I hope that you're able to enjoy the session. So espero que no tengan mucho dolor de cabeza, pero espero que hayan podido aprender por lo menos algo sobre el ideal personal y que, por supuesto, falta todavía un poquito sobre algunos temas de ideal personal, pero lo dejamos para una próxima ocasión. Lo importante es ver si hay alguna pregunta o hay algún comentario que podamos hacer o que podemos clarificar. Padre Carlos, no tengo acceso a eso, pero me dice si hay o no hay algunos comentarios. En cuanto a comentarios, no sé si los puedes ver. Are you able to see them? No, parece que no. Sí, Laura Cruz dice agradecido. I saw something. Sí, pues lo puedes ver, perfecto. Sí. Vamos a ponerlo otra vez ahí. Desde la parte de abajo, Laura Cruz, agradecerle por su tiempo para ayudarnos a profundizar en la fe. Encantado, Laura, encantado. So Laura makes a comment that she's grateful for Deacon's time in helping us deepen in our faith. This beautiful lady, Isabel Rojas, says blessings to Deacon Ron. Mami dice bendiciones al diácono. So she probably doesn't know that I'm doing this and she's just listening to your normal Fridays.
So I don't think we've talked about that. So it's interesting that we're both using the same bandwidth at home and it's working. So that's Good. important for me to know. Muchas gracias de parte de Nancy. Thank you very much from Nancy. Maria Hayes, a round of applause, and many people sending their prayers. Jenny, Laura, Javier, y Rogelio Martínez. Good. De todas maneras, Padre Carlos, una cosa que podríamos hacer es si hubiera alguna persona que está escuchando la grabación y tuviera preguntas, si te envía email o me envía el email a mí, encantado, puedo contestarlo también. Mi email es diaconorrojas@gmail.com, o sea que es bien fácil. Así es que lo tienen ahí, lo acabo de decir en la grabación. Si tienen alguna pregunta, quieren específicamente que hable un poquito más sobre uno de los temas, o si alguno de ustedes ya ha hecho algunos adelantos y quiere tratar de empezar a componer su idea personal, encantado les ayudo. So the idea here is to provide a forum through email. If you have any questions, if you want me to repeat something to you, or if you want clarification, or if you want further quotes for any of this material, you can send me an email. I'd be glad to be able to respond to you. My email is diaconorrojas@gmail.com. So single word, diaconorrojas@gmail.com. Gmail.com. I'm writing it at the comments so that people could have it. Hopefully. So diaconorrojas@gmail.com. Okay, so that's posted in the comments. Diácono, le agradezco una vez más su presencia entre nosotros. Espero que haya creado un gran apetito, no tanto un dolor de cabeza, pero un apetito, por lo menos la curiosidad. ¿Qué será lo que Dios pensó que causó mi existencia? Espero que por lo menos esa curiosidad para seguir profundizando. I hope, thank you, Deacon, for being with us. And I'm hoping that with this introduction, first session out of 3 in the personal idea, at least the viewers are left with this curiosity of what was that name that God pronounced that caused me to come into existence. Hopefully that has created the desire to at least learn what's this, and hopefully that will come back in February and in March. Every second Friday of the month, you're going to be doing Schoenstatt 101, and for February and March, you will continue with Personal Ideal. That gives everybody a chance to bring their own either a Tylenol or whatever else they want to use for their headaches. To ask, and to send you the emails and to ask the questions. Send me the emails, please. Pues una vez más, el diácono Ronald Rojas va a estar con nosotros cada segundo viernes del mes. Y en el mes de febrero y de marzo va a dar la sección número 2 y 3, parte 2 y 3 del ideal personal, y da un mes para que si tienen alguna pregunta, comentario, clarificación, que les puedan escribir un email al diácono, la cual se encuentra en los comentarios. Siéntanse con toda libertad de escribir al diácono, hacer preguntas. Y eso le ayudaría a él para poder prepararse y contestar las preguntas directamente en las próximas secciones. Una vez más, gracias, diácono, por su presencia. Once again, Deacon, thank you for being with us. And if you could bestow your blessing upon us. Sure, no problem at all. Pedimos a la Santísima Virgen que interceda y que provea una bendición para todos nosotros, a nuestros familiares y a todos aquellos que están encomendados a nosotros. We ask the Blessed Mother to intercede for a blessing for each and every one of us, for our families, and for all of those that are entrusted to us. The Lord be with you and with your spirit. Que Dios Todopoderoso le bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos comprolepía, benedica Virgen María. Thank you for the invitation. Have a great evening. Father Carlos, I hope to see you soon, right? I'll see you soon.